Muy bien, ustedes saben que Fujimori va a gobernar 10 años en el Perú. En su primer gobierno que va a realizar Fujimori no va a haber ningún problema, pero en su segundo gobierno sí. Va a reformar la Constitución, va a usar una serie de tretas, hasta delitos. Se decía que él quería perpetuarse en el poder. Muy bien, pues si Fujimori va a gobernar 10 años en el Perú, va a haber un presidente que lo va a superar. Va a gobernar 11 años en la historia del Perú. El gobierno más largo en la historia del Perú. El oncenio de Leguía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del oncenio de Leguía. Muy bien. Leguía va a gobernar de 1919 hasta 1930. Leguía va a representar al pueblo. Lo van a llamar Júpiter, omnipotente, o hasta Zeus. Y es más, cuando se le preguntaba a los congresistas de Leguía qué opinaba el presidente, él decía, el Perú necesita un hombre extraordinario. Los hombres débiles no permanecen en el poder. Pero luego Leguía va a llegar un momento en el cual ya no contaba con el apoyo del pueblo. Ya no contaba con el apoyo de los grandes generales. Ahora Leguía estaba completamente solo. Lo van a recluir en la isla de San Lorenzo, donde finalmente muere. Y así Leguía va a ser derrocado por otro personaje, Luis Sánchez Cerro, en agosto de 1930, y a los 33 años de edad, Leguía es derrocado por el presidente Sánchez Cerro. Iniciando el tercer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llamó el tercer gobierno de los militares en el Perú? El tercer militarismo. Muy bien. ¿Cómo llega al poder Leguía? Bueno, recordemos que Leguía era ministro de Economía de José Pardo y Barreda. Lo va a derrocar con el apoyo de Andrés Avelino Cáceres. Y así llega al poder. Leguía se va a enfrentar a otro personaje, Antero Aspíllaga, del Partido Civilista. Leguía representaba el Partido Democrático. Se dan las elecciones y las gana el presidente Leguía. O sea, Leguía ahora es el nuevo presidente del Perú, Augusto Leguía. Augusto Leguía llega al poder el 4 de julio de 1919 mediante golpe de Estado. ¿Cómo se le va a llamar también al gobierno de Leguía? Patria Nueva, ¿no? O sea, un gobierno independiente, un gobierno netamente exportador, perdón. Ese es el gobierno de Leguía. ¿Cómo se le va a llamar entonces al gobierno de Leguía? Patria Nueva, un gobierno netamente exportador. Se va a llamar así, Patria Nueva. También va a haber un enfrentamiento ahí con el teniente coronel Gerardo Álvarez. Llega al poder Leguía.
apenas llega al poder, va a promulgar una constitución, la Constitución de 1920, para darle un marco jurídico a su gobierno. La Constitución de 1920, ¿no? Para darle un marco jurídico a su gobierno. Ahora, recordemos que Leguía va a reformar la Constitución en 1923 y 1927. La va a reformar en 2 oportunidades para perpetuarse en el poder. Ya estamos en el límite, los últimos. Muy bien. Entonces Leguía va a reformar la Constitución en 2 oportunidades, ¿no? 1923 y 1927, para perpetuarse en el poder. Ahora, ¿qué obras hizo Leguía en los diferentes aspectos, no? Por ejemplo, a nivel económico, había una gran dependencia del capitalismo norteamericano. El presidente Leguía constantemente se hacía préstamos, sí, constantemente se hacía préstamos. ¿De qué país? Estados Unidos. El presidente Leguía entonces constantemente se hacía préstamos. ¿Préstamo de qué país? Estados Unidos, pues, claro. Estados Unidos. Ahora, por eso Leguía va a permitir que empresas norteamericanas exploten el petróleo, exploten nuestro petróleo, exploten nuestro mar. ¿Cómo se va a llamar? La International Petroleum Company, la Cerro de Pasco Mini, quienes van a explotar nuestro petróleo, nuestro mar, y se van a llevar hasta 60% del consumo interno peruano. Hasta 60% del consumo interno peruano. Claro. Ahora todos se van a preguntar, ¿por qué tanta dependencia con los norteamericanos? Y es que se va a saber que el país que va a financiar la campaña de Leguía, ¿qué país va a ser? Estados Unidos. Se va a saber que el país que va a financiar la campaña de Leguía, ¿qué país va a ser? Estados Unidos, pues. Claro, los Estados Unidos. Por eso tanta dependencia con los norteamericanos. Y es más, en la oficina donde despachaba el presidente Leguía, ahí estaba la foto del presidente de Estados Unidos. Había gran dependencia norteamericana. Se va a establecer como moneda el sol de oro. Se crea el Banco Central de Reserva del Perú. El gobierno de Leguía va a dar una gran protección a los indígenas. Y es más, se va a instaurar el Día del Indio, ¿no? El 24 de junio se instaura el Día del Indio, ¿no? Se va a crear también el patronato de la raza indígena, ¿no? De Hildebrando Pozo.
Ahora, también se va a promulgar una ley. ¿Cómo se llama esta ley? La ley de conscripción vial. Esa ley fue importante para la construcción de carreteras por parte de los indígenas. Una nueva forma de explotación. ¿Cómo se va a llamar esa ley? La ley de conscripción vial, ¿no? O sea, una ley que establecía la construcción de carreteras por parte de los indígenas. La construcción de carreteras por parte de los indígenas. La ley de conscripción vial. Recordemos que el gobierno de Leguía va a ser una dictadura disfrazada de democracia. Claro, van a atacar al diario El Comercio del Partido Civilista. Van a ingresar con metralletas. Y es que para Leguía, ¿qué significaba libertad de prensa? Que él controlara toda la información. Eso va a significar. Ahora, durante el gobierno de Leguía se va a crear la policía secreta a cargo del primo del dictador, Germán Leguía. Si Fujimori tuvo su Montesinos, Leguía también tuvo un Montesinos, que es Germán Leguía, que era como una especie de zinc que hostigaba a los opositores de su gobierno. Ahora, durante el gobierno de Leguía se van a establecer tratados con Colombia, el Tratado Salomón Lozano, con Chile, el Tratado Rada Gama Figueroa Larraín. El Tratado Salomón Lozano era cuando Leguía le entregaba el trapecio amazónico a los colombianos. Es ahí donde el Perú cede el puerto de Leticia, ¿no? Cede el puerto de Leticia mediante la entrega del trapecio amazónico. También está el tratado Rada Gamio Figueroa Larraín, el Tratado de Lima de 1929. Claro, mediante el Tratado de Ancón se entregaba de forma definitiva Tarapacá y Tacna y Arica por un periodo de 10 años. No se ponían de acuerdo hasta que en el año 1929, justamente durante el gobierno de Leguía, se va a establecer el Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín o Tratado de Lima, ¿no? Donde se establecía que el Perú cede Arica y recupera la ciudad de Chile. Entonces, durante el gobierno de Leguía se van a dar 3 tratados, ¿no? 2 tratados, perdón. El Tratado Salomón Lozano con Colombia y el Tratado Rada Gamio Figueroa Larraín con Chile. Ahora, durante el gobierno de Leguía se van a crear partidos referentes del siglo XIX y XX, como el APRA. A ver, ¿qué significa la sigla APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Qué significa la sigla APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Quién es su fundador? Aya de la Torre.
¿Quién es su fundador? Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre. Muy bien. Luego tenemos a José Carlos Mariátegui. ¿Cómo se va a llamar su partido? El Partido Socialista. Él es autor de una obra, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ahora, ambos partidos, referentes del siglo XIX y XX, creado durante el gobierno de Leguía, van a estar en contra, ¿no?, del arrastre y sumisión de Leguía. ¿Con qué país? Estados Unidos, pues. Claro. Ambos estaban en contra del arrastre y sumisión de Leguía con los Estados Unidos. Va a haber un gran debate ideológico, ¿no?, entre las propuestas de Aya de la Torre y la propuesta de Mariátegui, ¿no? ¿Qué establecía Aya de la Torre? Lucha contra el antiimperialismo, la integración de países latinoamericanos, solidaridad con los pueblos oprimidos, nacionalización de tierras e industrias, internacionalización del Canal de Panamá. ¿Qué decía Mariátegui? Una revolución que ponga fin al capitalismo, la reforma agraria a favor del campesinado, las industrias en manos de los obreros, acabar con el gamonalismo. Ahora, cada uno tenía sus propuestas, ¿no? Aya de la Torre buscaba una revolución capitalista, multiclasista. Mariátegui, una revolución socialista, encabezada por la clase proletaria. Pero ambos, ¿en qué van a coincidir? Reducir desigualdades, luchar contra el antiimperialismo, reivindicar obreros y campesinos. El oncenio de Leguía también fue importante porque se va a dar el centenario. Se va a celebrar el centenario. 100 años de nuestra independencia del Perú, de la batalla de Ayacucho, ¿no? 100 años de nuestra independencia del Perú, la batalla de Ayacucho. Va a ser una gran celebración, ¿no? Por ejemplo, ahora este 28 se conmemora el bicentenario, ¿no? 200 años de nuestra independencia con la batalla de Ayacucho. Ahora, por eso varios países nos van a donar varias cosas, ¿no? Estatuas y todo lo demás. Por ejemplo, George Washington, de la colonia estadounidense. La estatua del estibador, de la colonia belga. La imagen de Manco Cápac, de la colonia japonesa. El Museo de Arte Italiano, colonia italiana. El reloj de la torre, colonia alemana. La fuente china, colonia china. La estatua de las 3 figuras, colonia estadounidense. El estadio inglés, colonia inglesa. Y el arco morisco, colonia española. Finalmente ya, Augusto Leguía ya no podía hacerse préstamo de Estados Unidos porque entra en crisis. No había quien le preste al presidente Leguía. Entonces, ya no contaba con el apoyo del pueblo. Ya no contaba con el apoyo de los grandes generales, que lo llamaban Júpiter, omnipotente o hasta Zeus. Leguía estaba completamente solo. Leguía estaba completamente solo. Y esto va a ser aprovechado para que un joven militar
en agosto de 1930 lo derrote en la ciudad de Arequipa. Realmente Leguía muere en la isla de San Lorenzo, prisionero. Y va a llegar al poder Luis Sánchez Cerro. Y va a iniciar el tercer gobierno de los militares en el Perú. ¿Cómo se llama el tercer gobierno de los militares en el Perú? El tercer militarismo.